bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Mabel. Como ya viene la temporada de frío, les traigo un riquísimo champurrado en dos maneras, uno de leche y el otro de agua. ¿Qué les parece si empezamos? Síganme. Como les dije, aquí tengo los ingredientes para hacer el champurrado de dos maneras, leche y agua. Tengo dos canelas porque voy a usar una para cada cacerola. Aquí tengo la maseca, tengo leche, tengo chocolate de abuelita, también tengo dos piloncillos y aquí tengo la medidora para empezar a hervir el agua. Vamos a empezar. Aquí ya tengo la cacerola calentando, le voy a agregar 4 copas de agua. Aquí otras 4 ya la agregué. Por acá ya tengo todo limpio, lo lavé. Yo le voy a agregar todo junto y lo voy a dejar que hierva por unos 5 minutos. Acá también, una va a ser de agua y la otra de leche. Y lo vamos a tapar. Lo dejamos, como les dije, 5 minutos. Aquí ya pasaron 5 minutos, todavía el dulce no se deshace, pero vamos a esperar a que se deshaga y ahorita regresamos. Mira, en este lado ya un poquito tiene, pero unos 3 minutos más. Ahora les voy a mostrar cómo le vamos a agregar el agua para echarle al champurrado. Aquí empecé con 2 copas de harina, de maseca, perdón, y con 2 de agua. Le vamos a agregar 3 copas, se va a ir 3 copas, le vamos a menear. Aquí usé 4 copas de agua y vamos a seguir con el siguiente paso. Este es el mismo proceso, pero a uno le voy a echar leche. Si ustedes quieren usar pura leche, también se puede, pero a mí me gusta mixtearla con agua. Y aquí le voy a poner otras 4, casi es la misma medida. Vamos a agregarle otras 2, poco a poco para que se deshaga muy bien. Así tiene que quedar de esta espesura. Mira, los dos están iguales. Ahora los vamos a llevar a colar para que no lleve ninguna bolita de masa. Y así ya está lista para echárselo a la olla. Mira, aquí ya está listo, ya se deshizo todo, lo vamos a colar. Es muy importante colarlo porque hay veces que el dulce trae algunas piedritas o la canela. Vamos a enjuagar la olla. Y después lo vamos a pasar otra vez, pero le voy a dejar la canela aquí. Y vamos a hacer el mismo proceso con la otra olla. Este ya está listo y lo llevamos para agregarle la masa. Aquí ya está listo, coladito, caliente, derretido y todo. Y vamos a agregarle la masa. La masa vamos a ir poco a poco y le vamos a ir meneando. No hay que parar de menear porque si paras de menear se hace bolitas.
Entonces vamos a seguir meneando. Si a ustedes les gusta más dulce, le pueden agregar otro chocolate o la mitad de otro piloncillo. Y si quieren hacer más, pueden doblar los ingredientes y les puede salir un poquito más de esta cacerola. Vamos a seguir meneando, lo tengo en el número 7. Esto más o menos tarda como de 15 a 20 minutos. Ya que esté hirviendo, que la masa esté bien cocida, le vamos a agregar la leche. Ya pasaron 5 minutos y yo no dejo de menearle porque no quiero que se me pegue. Ahora solamente es la pura masa. Ahora va la leche y le vamos a seguir meneando. Y la leche se le agrega a la cantidad que quieres que quede, ya sea espesito o quieres que quede un poquito aguado. Pero mira el cambio cómo lo da. Vamos a agregar más. Y no paramos de menearle. Es muy importante menearlo hasta que hierva. Aquí ya tengo, él es el mismo proceso. Le voy a estar meneando durante 5 minutos hasta que hierva y le vamos a agregar el agua porque este es de agua. Bueno, aquí ya hirvió más de 5 minutos, entre 5 y 6. Ahora le vamos a agregar el agua porque este es de agua. Le vamos a agregar 2 copas. Le vamos a seguir meneando hasta que vuelva a hervir. Aquí ya está hirviendo. No me acuerdo si les mencioné, pero aquí se llevó 4 copas de leche, lo que es medio galoncito. Y le vamos a seguir meneando. Si ustedes lo quieren más aguadito, le pueden agregar un poquito, pero para mí está bien. Cuando ya esté frío, a veces se pone espeso, pero lo pueden calentar con otro poquito de leche. Pero aquí ya está listo, mira. Y vamos a seguir con el de agua. Aquí ya está hirviendo, ya está listo. Ya le vamos a apagar. Ahora vamos con el de agua. Le agregué 4 copas de agua. Y vamos a dejarlo que hierva como aproximadamente de 8 a 10 minutos. Y no dejarlo de menear, como les había comentado. Después de 10 minutos ya está listo, ya hirvió. Les quiero recordar que solamente usé 4 copas de agua. Este es de agua y aquí usé 4 de leche. Es lo mismo, nada más agua y leche. Bueno, ya están listos para servir y ahora sí vamos a probarlo. Así quedaron los champurrados, uno de agua y este es de leche. Espero que se la pasen muy bonito con su familia en estos días festivos. Y ahora sí, salud.